Estás escuchando Inteligencia Artificial, Perspectivas Financieras, con Muki Tenenbaum y la participación especial de Claudio Suchovicki. El contenido de este podcast se proporciona únicamente con fines informativos y educativos. Aunque procuran mantener un enfoque objetivo, los conductores podrían tener participaciones o posiciones en algunas de las compañías mencionadas, al igual que intereses sobre los temas analizados. Las opiniones expresadas aquí no constituyen asesoramiento financiero, legal ni de inversión. Hace no mucho tiempo, en uno de los primeros podcasts que me tocó grabar con Muki Tenenbaum, él advertía que Sam Altman decía que en 6 meses no iban a existir más las startups, que no pierdan tiempo y demás. Como pasaron más de 6 meses de ese podcast, vuelvo a saludar a Muki Tenenbaum. Muki, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Yo debo decirle Bien. que en su momento parecía lógico lo que decía Sam Altman, Ujú. y creo que no se equivocó en la mirada general, Sucho. Creo que el tema hay startups y hay startups. Startups que no tienen que ver con inteligencia artificial o que tocan un punto muy alejado de la inteligencia artificial. Esos no tiene sentido seguir haciéndolos, no. Yo estoy de acuerdo con Altman, no, están muertos y además no hay capital para ellos. Pero en el tema de la inteligencia artificial, el FOMO parece que fue más fuerte que la lógica, ¿no? ¿Qué chances tenés de que tu inversión en inteligencia artificial pueda competir contra los grandes y ya muy establecidos, ¿no? Tal cual. Y en un resumen que me pasaste para el podcast de hoy, advertís que uno ya no invierte en las valuaciones, porque muy pocas valuaciones justifican el valor de hoy. Muy pocos resultados, perdón, justifican las valuaciones de hoy, sino el temperamento del que puede llevar a cabo cualquier avance. Demos una vuelta sobre eso. En el punto com pasó algo parecido con una gran diferencia. Quien entiende de la inteligencia artificial o quienes son los expertos de inteligencia artificial ya estuvieron trabajando con grandes compañías de inteligencia artificial o en temas de inteligencia artificial. Son pocos. Muchos se van de las compañías originales y hacen un startup con esas condiciones. Cuando era en la época del dot-com, cualquiera traía una idea, ¿sí? Los pets.com fue muy famosa, ¿sí? La de venderle comida a los perros. Y hubo muchas otras, ¿sí? Que eran ideas que traía una persona. Y bueno, la persona parecía una persona seria o un chico joven con muchas ganas, había mucha plata y la gente invertía en las .com y los startups de la .com, no sé, el 80%, quizás el 90%, terminaron fracasando. Acá, en esta historia, es distinto. Acá la gente apuesta a una persona, no al proyecto. Te digo más, no sé si todos los inversores que invierten entienden el proyecto en el cual están invirtiendo. Pero un ejemplo bueno es de David Silver. David Silver era un tipo que trabajó en DeepMind, la inteligencia artificial de Google, ¿sí? Mm. Y fue muy famoso y bueno, hizo muchísimo, hizo AlphaGo, AlphaFold, las inteligencias artificiales que descubren nuevas proteínas. Un genio. El tipo salió y dijo, quiero hacer un startup. Y lo único que dijo es que yo no creo que las inteligencias artificiales aprenden de la data que existe, creo que la inteligencia artificial aprende de la conducta. Un concepto de los tantos que hay dando vuelta de cómo entrenar la inteligencia artificial. Salió y después de hacer un par de trucos, que creo que podemos hablar de ellos, juntó $5.000 millones. A ver, igual, perdón, dame una vuelta. No entendí la teoría perdón, que te atraso un segundo. No entendí la No, teoría no, del no. que la inteligencia artificial es por Él conducta. dice que, claro, que la inteligencia artificial hoy está aprendiendo, ¿sí? de los datos que hay afuera. Datos, ¿sí? Que te ven de Reddit, New York Times, no importa qué, ¿sí? Datos. Y que los datos son finitos y que después los famosos datos sintéticos, que son los datos que provendrían de la elaboración de las inteligencias artificiales de estos datos, también se sumarían. Él dice, no, 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 no. Para que la inteligencia artificial funcione, lo más importante es la experiencia funcionando. Básicamente dice que así como se entrenó la inteligencia artificial, tiene que seguir trabajando entrenándose, como si estuviera entrenando, ¿sí? Es decir, jugar partidos amistosos, si lo ponemos en fútbol. Y solo de esa forma ella va a aprender. Es un concepto, Sucho, es uno de los tantos conceptos. Hay otro señor, LeCun, que dijo, no, 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 no. La inteligencia artificial tiene que aprender su relación con el entorno. Son distintos caminos que quizá funcionen todos, ¿eh? Yo no digo que no van a funcionar, pero es un concepto. Una cosa así, bueno, le da $10 millones para que empiecen a buscar, pero el problema es
que no alcanza poca plata para un startup. Y este es el segundo problema que tenés. Cuando vos ibas en la época del .com, si vos ibas a una compañía que quería hacer la carrera de startup, iba a los VCs, se sentaba con ellos, le presentaba el proyecto y le daban una parte de la plata. Y después, según benchmarks que iban llegando, iba recibiendo más dinero. Había un poco de FOMO, de hecho funcionó mucho con FOMO, pero en este caso no funciona así. En este caso no te sirve que te den 10 millones de dólares porque lo que vos necesitas es comprar cómputo, es decir, comprar el acceso a la base de datos, a los grandes centros de datos, que como vos sabés todavía no están construidos, hay muy pocos construidos, está carísimo hoy alquilar GPUs para esto, y entonces necesitan de a cientos, de a miles de millones de dólares para poder entrenar una inteligencia artificial como quieren ellos. El número es de locos, ¿sí? 5.000 millones de dólares me parece un número demasiado optimista. Pero de hecho y además los inversores ya no son el tipo que tenía 2 o 3 edificios y con la plata que tenía de que ganaba de los alquileres la metía en un .com. No, estos son los grandes VCs, son Sequoia Capital, etcétera. Hay una historia ahí con Sequoia que si querés te la cuento que es interesante también. Sequoia es la más grande, o uno de los más grandes VCs y de los más exitosos. Viene Sequoia, encontró David Silver abrió esta compañía y le dieron 15 millones de dólares y recibió un porcentaje de la compañía. Inmediatamente David Silver se dio vuelta y fue a buscar otros inversores, pero les dijo que la evaluación de la compañía de ellos es 20 veces mayor. Y los tipos, cuando escucharon que es 20 veces mayor, pusieron plata. Sequoia se encontró con que tenía un pedazo bastante chico de la compañía original, que la compró muy barata, pero si quería agrandar y quería no perderse el negocio ya no le servía que ella era la única inversora y ella iba incrementando. Se encontró que otros incrementaron y ella terminó comprando acciones en la compañía que valen en valor de la compañía de 2.000 millones, en vez de el valor de la compañía que en esa época era 30 millones o 40 millones. Es decir, los números saltan en orden ¿cómo se llama? En potencia, ya no es ni multiplicación, es cualquier cosa. Pero lo que pasa es que tiene miedo de quedarse afuera. Y acá viene el tema que la historia de no quedarse afuera de la revolución porque sienten que se perdieron OpenAI, Anthropic, ¿viste? Todas ellas, y quieren buscar la próxima Anthropic o la próxima OpenAI. Y para lo cual está poniendo muchísima plata, mucha plata. Tengo una pregunta en el medio colgada. Después vamos a ver si todo esto genera burbujas, la evaluación o lo difícil que es evaluar el espíritu de un emprendedor. Pero antes de ir a esa pregunta, ¿es probable que mañana haya una IPO de las que vos me mencionaste muchas de las memorias de Samsung? ¿Sabés o no? No entendí. Sí, mañana hay una Si hay IPO. una IPO, Claro, es esa, Sky Hynix, sale mañana. Sí. esa, Es una, Sky, sí, no es realmente una IPO, sí es una ADRs. Son ADRs de la compañía. La compañía se comercia en Corea del Sur. Las acciones comprar en el mercado de Corea del Sur era un dolor de cabeza para cualquiera y para agrandar el pool de la gente, y está 8 veces sobresuscripto la wow. emisión. Y esto es en el momento que Samsung sacó unos resultados que al público no le alcanzó, que era impresionante, pero no le alcanzó. Ellos esperaban más y la acción bajó 10%, después ya se recuperó. A ver, no hay memoria, ¿sí? Está claro, los chips de memoria no escasean, no hay. Sabemos que no hay y Micron por eso pasó de valer 100, no sé, creo que era, la acción valía 100 y ahora vale 1.400 un año después, ¿sí? Números así, totalmente locos. Y esto es lo que le está pasando a la evaluación. Ahora sale Sky Hynix, de la cual hablamos varias veces acá, con una emisión aprovechando este momento. Me preguntás a mí si yo hoy haría cualquier, y acá voy a lo de que dijo Altman, cualquier startup en un área que no tenga que ver con la inteligencia artificial. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no hay plata. Porque creo que toda la plata se está yendo para allá. Yo no sé, creo que es toda la plata, pero toda la plata que está abierta a inversión de riesgo se está yendo toda la inteligencia artificial, incluyendo el IPO, la OPA la OPA americana, ¿sí? De SK Hynix. Sí, que volvió. Todo esto en el índice coreano que pasó unas semanas terribles. Sí, bajó, subió, ahora volvió a subir.
Lo que pasa es que en Corea, lo hablamos, Sucho, la gente está loca en Corea. La gente en Corea que está tomando préstamos como... o sea, la gente está dejando de trabajar. Lo hablamos de Taiwán también, ¿sí? La gente está dejando de trabajar para comprar acciones y dedicarse a hacer todo el tiempo comprar las acciones de Sky Hynix y de Samsung. Son el 70 o 65% del índice. Dos acciones, el Kospi. Dos, Kospi es el Dow Jones de Seúl, de Corea del Norte, de Corea del Sur. Inevitablemente termina mal, Muki. Ese es el nacimiento de una verdadera... La plata se hace laburando. Eh, Bueno, si hay laburo. la plata se hace laburando, yo qué sé. A ver, es el juego de las sillas musicales. Si pararon la música y vos estás parado, te quedaste sin silla. Eh, yo no sé si inevitablemente termina mal y no sé cuán mal va a terminar. Y no sé si no va a ser escalonado el mal, no va a ser, la sensación es que todo va a ser abrupto. Tampoco no me veo en posición, no me veo a mí mismo vaticinando cómo va a funcionar una bolsa. Pero el hecho es que los centros de datos no alcanzan. El más grande inversión de toda al final, Sucho, fueron los centros de datos, ¿sí? La ligó con esto, Oracle, etcétera. Pero Meta, que ya tenía el centro de datos terminado, se dio vuelta y empezó a alquilar el poder de cómputo a otros, a muchos startups de estos. Nvidia, por ejemplo, se mete en estas compañías, en estos startups, porque con la plata que se le mete en el startup, le compra más chips a Nvidia, ¿sí? Nvidia está invirtiendo en sus propios clientes, cosa que viene haciendo bastante y con bastante asiduidad a este punto. Pero lo que vos tenés es los GPUs no alcanzan los centros de datos, no alcanzan, no hay suficiente. Y el precio está subiendo, subió muchísimo en los últimos 6 meses. Y por otro lado, lo que las compañías pueden cobrar bajó, las que cobran a los usuarios. Y ahora entonces está pasando de un sistema en el que vos podías comprar una suscripción mensual, eso se terminó, y ahora vas a pagar por token, ¿sí? Es decir, por cada unidad de trabajo que hagas. Y las compañías empiezan a tener problemas con eso, pero creo que eso estamos en un par en este momento, y salieron los pies y todavía no vimos la cabeza ¿no? El cordón umbilical está enrollado. Creo que no estamos viendo todavía todo el resultado, pero que los centros de datos no alcanzan para lo que en este momento se está haciendo, eso es un hecho hoy. Eh, Vamos a la pregunta finalmente. Yo no, a mí me desborda el hecho de poder evaluar una compañía cuando, siguiendo tu razonamiento, el temperamento o la persistencia del generador, algo tan subjetivo, es el que forma el valor hoy. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué grado hay una burbuja en las valuaciones de hoy? Sí, pero tenés que tomar en cuenta acá, expertos, realmente expertos, hay una escasez terrible, hay muy pocos expertos. Lo que pasa es que estamos en una situación interesante. Eventualmente no vas a necesitar expertos, está claro, ¿sí? La inteligencia artificial va a ser el experto en sí. Estamos en este momento en el proceso en el cual estos expertos crean las inteligencias artificiales que eventualmente también a ellos los van a reemplazar. Y están en el negocio de tratar de hacer plata lo antes posible. Yo creo que ellos lo vieron, por eso se están yendo todas las compañías originales y están haciendo startups, no porque quieran tener $1.000 millones y un avión privado, cosa que igual lo tienen en las compañías donde ellos trabajaban. Te imaginas, Google le daba lo que quería a un tipo como David Silver. Creo que lo que ellos se dan cuenta es que esto tiene un tiempo determinado y después va a empezar a desaparecer. El valor de los expertos va a desaparecer cuando la experticidad está en la máquina. Cosa que preguntarle a Accenture, ellos te pueden contar lo que le pasó a ellos. Ahora toda la experticidad de Accenture está en una máquina. ¿Y qué le pasa a Accenture? Nada, se sigue cayendo la acción y la compañía cada vez tiene menos trabajo. Entonces, esto es lo que está pasando y yo no estoy convencido que la idea de apostarle a estas personas es incorrecta, ¿sí? Porque para que la compañía tenga ganancias, etcétera, necesita una cantidad inmensa de dinero para ser invertido. Y si ellos no van a invertir en esto, otros van a invertir. Y yo creo que hay FOMO. Si esto va a explotar o no, si esto está sobrevaluado o
si esta no es la forma de evaluar, no sé. A mí, no me voy a olvidar en la época del dot-com, que yo estuve, vos sabés que yo tuve una compañía en la época del dot-com, y que se llamaba United Virtualities. Y la compañía que nosotros teníamos era una compañía que vivíamos alrededor de todo lo que pasaba con la época del dot-com, y, y nuestros clientes eran todos agencias de publicidad. Cuando vino la recesión, fue una recesión para todos. Y muchos desaparecieron. Pero en este caso me resisto a pensar de que esto va a pasar muy rápido. Pero puede ser. Yo no. Lo que yo traigo acá son los hechos, la gente va a tener que llegar a las conclusiones. Wow. Todo esto en un mundo, te voy a mezclar un poco los tantos, me voy a ir al podcast, de paso lo promocionamos, el que haces con Kavak, de geopolítica. Yo tenía una teoría, bueno, no es mía, es más famosa que el tiempo potencia tus decisiones. Si vos tomaste buenas decisiones, el tiempo siempre te juega a favor. Y el paso del tiempo, por más que no hagas nada, te va a hacer ganar guita. Ahora, si tomaste una mala decisión, el paso del tiempo te arruina, si no haces un stop loss rápido o lo que fuera. Dicho esto, el paso del tiempo en el conflicto de Medio Oriente, estas idas y vueltas, ¿a quién favorece? ¿A quién favorecen? En este momento los iraníes, que están ahí al borde del precipicio agarrado de una rama, tratando de crear por lo menos cuidar su imagen hacia afuera, porque esa es la imagen que proyectan hacia adentro para evitar que mañana haya un levantamiento contra ellos. Pero vos dijiste algo que yo me quedo y que volvemos a nuestros temas, y que es lo que dijiste. Las malas decisiones, cuando son buenas decisiones, el tiempo juega a favor, y cuando son malas, el tiempo juega en contra. Pero eso lo sabés cuando el tiempo pasó. Antes no sabés. Si lo supieras antes, no hubieras tomado esa decisión. Entonces, ¿de qué te sirve cuando ya sufrí los efectos de la mala decisión, aceptar que fue una mala decisión, no hacerla de vuelta? Pero esa A decisión, ver, a menos que yo no entendí lo que me estabas diciendo. no, entiendo tu punto perfecto, pero el dicho era, si yo compré una buena acción, una empresa, no la vendas porque vas ganando, porque seguramente te dará de ganar más. Y si compraste una mala empresa, no la esperes porque está más barata, porque te va a hacer perder más, ¿no? Como que a veces el exceso de trading te trae pérdidas. El exceso de rotación de carteras te trae pérdidas. Entonces el punto es, si tenés un buen activo que te está dando buenos dividendos, ¿para qué venderlos? A veces uno vende solo porque va ganando. Entonces el paso del tiempo potencia una decisión, ese era el punto. Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo conozco gente pero ¿sabés qué pasa? Al final la vida es una sucesión de estados de ánimo. Si a vos te hace mal pensar que lo que estás ganando mucha plata después puede llegar a darse vuelta y vas a perder, y todos los días volvés a mirar la bolsa con el miedo ese, vendela. Claro que vendela. En general, esta plata no es la que necesita para comer. Entonces, si la plata sirve para dormir bien de noche, si en esto no te deja dormir bien de noche, tenés que venderla. No importa si la acción es buena o mala, ¿sí? Es lo que te pasa a vos. La conducta racional está siempre supeditada a vos te sentís. Una persona deprimida tiene una mirada muy distinta de una persona que no está deprimida. Y no tiene que ver con optimista o pesimista, sino no es racional. Porque pesimismo y optimismo están vestidos de racionalidad, que yo diría que no, que es más bien un sentimiento que otra cosa. Pero creo que cuando vos la estás pasando mal, yo conozco gente que no tiene que entrar en la bolsa, porque la pasa mal. Entonces tiene que buscar otro tipo de inversión. Y creo que hay que tener, ya lo que te voy a decir, la plasticidad cognitiva para cambiar de opinión. Esto es lo más importante de todo. Es decir, el sesgo de confirmación, en que yo busco confirmar algo que yo hago, que yo digo, funciona porque yo me duele cambiar, me duele haberme equivocado, ¿sí? Porque es como que si yo tengo que vender, me equivoqué. Y es como confesar que te equivocaste. Y eso es un problema. Entonces vos necesitas plasticidad cognitiva, es decir, poder aceptar que fracasó esto y que vas a hacer otra cosa y se terminó. Pero no todo el mundo la tiene, la plasticidad, y no sé si se puede generar o se puede mejorar. No es para mí, esto ya es el mundo de la psicología, no es mi mundo. Ah, gracias, muy buen punto. Sigo con la geopolítica, porque en el fondo también se conocieron, fue debate en estos días, incluso notas de idas y vueltas sobre la regulación de la inteligencia artificial. Si voy a un lugar abierto, si los dejo cerrados, si dejo entrar.
leyes que fueron y vinieron en Estados Unidos en la última semana y lo que contás siempre de China. Así que te dejo estos minutos para el tema geopolítico en el tema de hoy. Sí, en este momento la situación de la regulación es Europa dando manotazo de ahogado. Hay ahora un fondo, viste que hay un fondo británico para inversión en inteligencia artificial, fondo soberano. No entienden nada. Un fondo soberano comprando temas de inteligencia artificial cuando ellos no entienden ni cómo funciona. ¿En serio? Lo que tenés en este momento son gente que yo te diría que es casi un comportamiento epiléptico, ¿sí? Les agarran ataques. Tenemos que regular porque pasó algo con unos chicos o porque dio un consejo malo o porque... Y la gente sale corriendo y exige regulación. Pero la verdad es que lo más importante que tendría que ocuparse de los estados, lo hablamos 20 veces, es explicarle a la gente que la inteligencia artificial es inevitable y que te vas a quedar sin trabajo. En vez de hacer eso, regulan, prometen que van a regular, se sientan a hablar en comisiones. Yo vi algunos en una de las comisiones del Parlamento británico, vi las discusiones. Es un nivel de ignorancia activo, ¿eh? Yo no sé, se obligaron a no saber porque decían cualquier barbaridad, no entendían lo que estaban hablando. Estas son la gente que tiene el poder. Vamos a ver regulación, vamos a ver un tema ahora de que Europa le está exigiendo a Estados Unidos que le dé acceso a los modelos de inteligencia artificial que Estados Unidos no le quiere dar acceso, para decir, porque así nosotros podemos defenderse. Y la respuesta es sí, ustedes tienen muchos espías, y ustedes con los chinos tienen una relación ambigua, sí les importan, no le importan. No confío en ustedes. Es lo que le contestó Estados Unidos a Europa. Y aparte, a ver, Estados Unidos utiliza la inteligencia artificial como base de poder, como un pedestal desde donde irradia poder. Te imaginas que no se lo van a regalar a nadie y seguro no a esos países vasallos que ellos necesitan que sigan siendo vasallos, ¿sí? Es como enseñar a leer y escribir a la gente que vive en la Edad Media, ¿cómo se llama? A los agricultores. Nadie les enseñaba a leer y nadie sabía leer y escribir para no tener ideas. En Sudáfrica no hubo televisión hasta bien entrado los años 80 porque tenían miedo que la gente de Sudáfrica aprenda y se rebele contra el sistema. Mientras tanto, lo que tenemos es gente, para mí, perdida, y además yo te diría que empieza a ser criminal, desde mi punto de vista, que los estados no se ocupen de este tema ya, ahora, y no que empiecen a regular o a hacer lo que ellos lo mejor saben hacer y grandes discursos. Bueno, pero perdón, pero me dejas un poquito más preocupado por el mismo tema del podcast de hoy. Si las empresas hay que evaluarlas, no por el método tradicional que aprendimos, sino por el talento o de los emprendedores, eso es la conclusión de, en algún punto no podemos determinar si es burbuja o no por los talentos. Si me voy a los talentos de los políticos, que son los que regulan, estamos en el horno. Estamos en el horno, claro que estamos en el horno. Por supuesto, hasta ahora la inercia funcionaba, ¿no? Lo ves en Inglaterra, ellos siguen creyendo que son un imperio, ¿sí? Tienen las Islas Malvinas, Gibraltar y no sé, y dos islitas más dando ahí creo que en el Pacífico, y no tienen nada más. De hecho, acaban de entregar a Diego García. Es un país en una implosión, y lo que vos ves es lo poco talentoso que son los políticos. En Inglaterra es terrible. Y lo vamos viendo en todos lados. Pero el problema no es solamente no talentosos. Yo no tengo problema con que un político sea ignorante. Lo único que necesito es que ese político sepa que es ignorante. Esa es la parte más difícil. Y lo que tenemos es políticos que no pueden confesar que son ignorantes. Porque si no van a decir, si no entiendes nada, te vamos a... Y la gente, aparte, los políticos viven pensando en los votos. ¿En los votos cuándo? Ahora, en las próximas elecciones, ¿cuándo son? ¿3 años, 2 años, 4 años, 1 año? Ese es el ritmo. Y Bueno, están dejando a la gente apoyando. Ya hay preocupación. Hoy estaba leyendo que hay muchísimo menos anotados en MIT y en Cornell, las dos grandes universidades americanas. Mucho menos, ¿eh? Muchos cientos de estudiantes menos tienen. Esto empieza a apuntar. Todo lo que se iba diciendo está ocurriendo. Aún así, ya no es, viste, decimos que no se están invirtiendo según los resultados. Acá tenemos el gobierno que ve resultados y no invierte, digo entre comillas, el tiempo y la atención necesaria para ocuparse de eso. En vez de eso, está ocupándose de cualquier otra cosa.
Ni hablar que estamos en la época del Mundial, ¿no? Donde, por Sí. supuesto, Bueno, pero este, no va, perdón, ¿no? Ahora me pongo modo Muki más pesimista porque no va a cambiar esto, al contrario, porque si un político gana las elecciones de acuerdo a la cantidad de votos y la cantidad de votos va a estar o sin laburo o enojado o más ignorante en el punto por, no sé, desde corrientes migratorias hasta realidades distintas de los países en los que vienen, o sea, esto va, yo pongo, mira, regálame estos 2 minutos, perdón que voy a monopolizar la palabra. Yo uno de los economistas que más admiro se llama Ricardo Arriazo y me gusta escucharlo, no sé, lo sigo mucho. Y el otro día estaba escuchando un podcast de él, venía en la ruta, y yo había acuñado un término, ¿no? Hablando de economía, que decía que la economía, me refería un poco al mundo, pero la Argentina específicamente, íbamos a entrar en modelo que, viste que todos los economistas le ponen una letra, como que el rebote va a ser en B corta, en U, cuando hay esta inflación le ponen una L. Y yo decía que la economía se mueve en cada kilo, sobre todo ¿Mm? con inteligencia artificial, que es al que le va bien cada vez le va mejor, está en la parte de arriba, y el que le va mal cada vez le va peor. Entonces, la economía va a ser un promedio de esa gente, pero que va a ser bien cada kilo. Y lo venía escuchando a Arriazo en un podcast increíblemente. Yo venía manejando y escuché cuando Arriazo dijo, me pareció brillante la analogía de Suchovicki, yo ya me emocioné, pero después me dio con un caño. Después dijo, pero se equivoca. Lo de cada kilo, ¿no? La instrumentación de la cada kilo. Pero se equivoca. ¿Por qué? Y este es el punto que creo que vos hablas siempre también. El tema es, la cada kilo, la que va de arriba, necesita cada vez más gente calificada y son generadores de divisas, sobre todo en Argentina. La acá de abajo son los que pierden empleo rápido, construcción, no sé, menos preparados y rápido, y son los que demandaban divisas, con lo cual vamos a tener tipos de cambios atrasados y en la crisis que viene es claramente social por este punto, porque la administración de los tiempos, ¿no? De la división de tiempo entre la pérdida hasta que nace algo nuevo. No sé si lo expliqué confuso, pero me pareció ese el debate, ¿no? Que el próximo debate es claramente social. Es social. Y te voy a dar primero que estoy de acuerdo con lo que me dijiste. Y no sé si Arriazu tiene razón. Pero sí te puedo decir de que te voy a dar te lo voy a mostrar desde otro lado. Hace unos días justamente estuve en otro podcast, lo mencioné. Las 4 grandes compañías de inteligencia artificial, las 4 están manejadas por judíos. Las 4. Eh, eh, Anthropic, Claude, está manejado por los hermanos Amodei, judíos. Zuckerberg, Meta, judío. Brin maneja todo el tema de inteligencia artificial en Google y es uno de los fundadores de Google, judío. Y finalmente Altman, que vos ya sabés, también es judío. ¿Qué estoy diciendo? Que en una situación en donde tengamos un estallido social, lo primero que va a volver es un antisemitismo 5.0. Socialmente van a tener que buscar quién tiene la culpa. Y mira qué fácil, ¿sí? Si las 4 compañías, las 4 manejadas con judíos, anda a explicarle que se matan entre uno compitiendo con el otro, y ahora van a decir, no, esto claramente es una confabulación. Es uno de los ejemplos de lo que puede llegar a pasar desde el punto de vista social. El estallido social también puede venir por ahí. El estallido social puede ir por varios caminos y este es uno de ellos. Pero este estallido social pasa porque los estados no se sientan a hablar con la gente. Si vos le contás a la gente lo que va a pasar y le decís, sentémonos a pensar cómo salimos de esta o cómo armamos el mundo que viene, lo que va a pasar es esto, van a haber estallidos. Pero estallidos es gente sin trabajo, quizás con una entrada económica resuelta, pero para muchos de ellos, la vida, el sentido de la vida era el trabajo. Y se quedaron sin trabajo. El tipo tiene 45 años, trabajó de ejecutivo y un día está fuera. ¿Viste? Que te quedaste fuera, fuera del negocio, perdón, del devenir de la vida, de la sociedad. Y al final le va a pasar a todos. Pero mientras tanto va a haber grupos muy grandes de gente que van a estar en una situación en la cual van a votar de una forma especial y no sé si no van a ser parte de un movimiento. Por eso te digo que el ejemplo de antisemitismo, porque el antisemitismo es fácil, ¿sí? Y acá tenés un caso donde desde el punto de vista fáctico a ellos los ayuda, ¿viste? Decir, sí, sí, mira cómo son los judíos, porque en los casos anteriores donde decía que los judíos hacían pan asimo con sangre de chicos cristianos, las barbaridades que se decían, era muy fácil demostrar que era mentira.
Ahora, además, los hechos abonan, una locura, pero abonan. Esto a mí me preocupa esto y me preocupa en distintas áreas. Todo porque el Estado no se está ocupando de contar la verdad a la gente. Es algo que me vuelve loco. Y mira que yo traté de hablar con estados, con 2 por lo menos, y a los 2 me mandaron a pasear. Me dijeron, no, mira, que tenemos otras cosas. Ya está, se terminó. Puede ser que mi idea no sirva, pero cualquiera siéntense y habla con la gente. No lo hacen. Bueno, también debe ser, perdón, ¿no? Decisión de la gente, porque la gente también elige eso. O sea, también a veces hay mucha gente que prefiere ser una realidad, una mentira que una realidad incómoda, ¿no? No me Sí, acuerdo pero quién lo la decía. inteligencia artificial tiene desde del fin del 22, del 23, digamos. No tiene todavía 4 años. Hay muchos de estos gobiernos, la gente cuando votó los gobiernos no pensaba que esto iba a pasar con la inteligencia artificial. Y todavía la gente no lo quiere escuchar. Cuando vos le decís, no va a pasar porque yo soy muy importante, porque va a haber, porque... La verdad que la cantidad de argumentos que escucho van desde lo inverosímil a lo terriblemente complicado. El Estado no va a permitir, está muy acostumbrado la gente que el Estado no va a permitir. ¿Viste? Y mucho está basado también en eso. No, el Estado no va a permitir. Después, cuando llegue tarde, después que estamos en medio de la crisis, yo no sé cómo, si en ese momento las conversaciones van a tener alguna... Ya va a haber mucha gente enojada, me parece, yo qué sé. Bueno, tenemos material para rato. Ok, gracias Sí, por el tiempo extra. un gran abrazo. Nos vemos. Escuchaste Inteligencia Artificial, Perspectivas Financieras, con Muki Tenenbaum y la participación especial de Claudio Suchovicki. Producción, Big Tecnia, Contenidos Digitales.